El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la población con motivo del inicio del año y refrendó su esperanza en el porvenir y su deseo que mejore la situación económica y de salud este año. Yo creo que es importante que se sepa que hay futuro, que a pesar de los pesares de que hemos pasado una situación muy difícil, viene el amanecer, viene el nuevo amanecer. Y también quiero que se tenga en cuenta una cosa: a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de los pesares, vamos avanzando en la transformación de México. El presidente López Obrador criticó la corrupción y el derroche de los gobiernos anteriores. Recordó que la austeridad republicana ha servido para obtener recursos para programas sociales y para el apoyo de la población. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana. O sea, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno. El mandatario mexicano invitó a los ciudadanos a sumarse a la lucha contra la corrupción. Entonces, seguir denunciando actos de corrupción y ayudar todos a que no haya corrupción, porque lo que había antes era un silencio cómplice. Por eso tenían cooptada a la prensa, a los medios. La consigna era obedecer y callar. No se conocían casos de corrupción, no se daban a conocer, sino pues otra hubiese sido la situación en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks, detenido en Inglaterra y al que un juez negó su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de revelar secretos de Estado. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición, que es protección, pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país. Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó el proceso de vacunación nacional. Señaló que primero será vacunado el personal de salud que lucha contra el COVID-19, después los adultos mayores de 60 años, los que tienen enfermedades crónicas y después el resto de la población. Con 20% de cobertura reduciremos 80% de las muertes que se presentarían por la epidemia. La vacunación contra COVID en México empezó el 24 de diciembre con 2.924 dosis. Posteriormente tuvimos un segundo embarque que empezó a utilizarse desde el domingo 27 de diciembre y todos los días se ha utilizado ese embarque. 43.960 personas han sido ya vacunadas. Hasta ahorita es, desde luego, la primera dosis. Recordar que aquí estamos usando la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere 2 dosis con un intervalo de 21 días en promedio. Geográficamente hemos establecido el arranque en
donde está más activa la epidemia en este momento, que es el Valle de México. Entonces, 53,000 dosis se distribuyen de esa manera por esta razón. El presidente de México expuso que el plan incluye 10,000 brigadas de vacunación en los 2,457 municipios del país. Vamos a comenzar abajo, en donde vive la gente más marginada, los adultos mayores. Vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. Veamos los primeros 13 hasta llegar a México. El primero es Estados Unidos, que fue el que inició la vacunación. Le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Ningún país de América Latina hasta llegar a México, por eso es claro que somos el primer país. En la conferencia de la mañana se transmitió en vivo la llegada a México de las nuevas dosis de vacunas a la Ciudad de México y a Monterrey, Nuevo León. Estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, del gran estado de Nuevo León. Estamos con el general secretario Luis Crescencio Sandoval, nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O, está también el secretario de Salud de Coahuila y todo el personal recibiendo estas 8,755 vacunas. Están llegando aquí a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación para partir ahora hacia Coahuila. Hoy recibimos 53,605 dosis, 8,755 ya depositadas en Coahuila y 44,850 en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el gran apoyo que han significado los envíos de remesas en medio de la pandemia. También informó sobre el programa de atención especial que se aplicó para proteger a nuestros paisanos migrantes con motivo de fin de año. Los paisanos migrantes actuaron como héroes, como heroínas, el equivalente a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas. Ellos en el terreno de lo económico, porque estamos ya en una cifra récord, de acuerdo a los datos, hasta noviembre. Pero la estimación que tenemos para diciembre, lo mismo, vamos a rebasar los 40,000 millones de dólares de remesas. Es un incremento de un año a otro, de un año normal a un año con pandemia, del 11%. Ante la toma del Capitolio por simpatizantes de Donald Trump, el presidente López Obrador refrendó la postura de México de no intervención y de promover el diálogo y la paz. Siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica. La Constitución establece en conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias. Y esto, pues también debe ser norma en lo interno. El presidente López Obrador afirmó que hay una campaña de desprestigio contra la Comisión Federal de Electricidad para promover la privatización de la industria eléctrica. El plan de los neoliberales mexicanos era destruir, arruinar por completo a la Comisión Federal de Electricidad y dejarle todo el mercado de la industria eléctrica a los particulares. Ahora lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ya no cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad como se hacía. Es un asunto de intereses
Tan es así que una empresa española, Iberdrola, contrató a una secretaria de Energía como directiva de la empresa. Y esa misma empresa Iberdrola contrató al expresidente Felipe Calderón como miembro de su consejo de administración. El mandatario mexicano condenó la duplicidad de tareas que realizan los organismos autónomos y que representan un gasto oneroso para el pueblo mexicano. Tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto. Vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad. El presidente López Obrador insistió en su crítica a organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que en el periodo neoliberal reservó información y creó estructuras burocráticas con altísimos salarios. El expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó. Y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del Instituto de la Transparencia. Miren esto, la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, ¿y para qué está la Secretaría de Energía? Pero así como estos, deben haber 50. Entonces, hay duplicidad. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno. Por otra parte, el presidente de México rechazó la censura que hicieron Facebook, Twitter o YouTube en contra de Trump y se pronunció por pensar en opciones y alternativas a los monopolios privados. Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal. Es un mal presagio de que deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder de el control de las redes sociales, un poder mediático mundial. Es gravísimo, porque sí, yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas y que la libertad y el derecho a la información. No me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. Existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, que fue una revolución,
fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades. La gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura. Se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, la comunicación circular. ¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Dónde está incluso la norma? ¿Dónde está la legislación? ¿Dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado. Eso no es un asunto de las empresas.